Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana por de lo Alto. Hoy día 23 de agosto del 2026. Y vamos a continuar en esta mañana con la segunda parte del mensaje que estuvimos dando la semana anterior sobre el Evangelio de Juan, capítulo 21. Es el capítulo final ya de este Evangelio que, como hemos dicho desde que hemos empezado a compartir este libro, es importante porque él es el que nos revela la deidad de Cristo, nos revela al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y eso pone el fundamento, pone el ancla de la fe, porque ya los discípulos, los apóstoles van a decir más adelante que no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el que nosotros, la humanidad, pueda ser salvo. Y eso es lo que quita todo argumento religioso, quita todo fundamento doctrinal errado con respecto a la salvación. Así que en esta mañana vamos a orar. Les pido que me acompañen en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento, quitando todo velo de incredulidad, de religiosidad, de toda doctrina falsa, Señor, que no esté en línea con tu palabra, de las mentes y los corazones de tantas personas, Señor. Y Padre, puedan realmente experimentar el milagro más glorioso que es, Señor, el nuevo nacimiento, el tener una experiencia y también intimidad con el Dios vivo y verdadero a través de Cristo Jesús. Señor, mientras compartimos tu palabra, sé tú, Señor, obrando también, extendiendo tu mano en sanidades, milagros, prodigios. Sé tú restaurando hogares, familias, matrimonios. Sé tú, Señor Dios, trayendo sanidad en los cuerpos, sabiendo de que por tus llagas hemos sido curados. Padre, que tu palabra alumbre el entendimiento para salvación. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que va a estar viendo y verá posteriormente a través del canal de YouTube este mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, espero que tenga una Biblia usted en sus manos, que pueda tener un cuaderno de notas y también con qué anotar, porque en esta mañana Dios va a hablar a su corazón, va a hablar a su entendimiento para que usted pueda también luego seguir meditando y luego también compartiendo a otras personas. Así que acompáñeme en la lectura, Juan capítulo 21. Vamos a leer todo el capítulo. Así que leemos, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces, y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Y la semana pasada estuvimos viendo sobre este tema, sobre este capítulo, y hablamos justamente de este capítulo se centra en lo que es la restauración y del propósito para el cual Dios restaura nuestras vidas. El llamado, cumplir el propósito y el llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hermanos, amigos, si nosotros estamos vivos, si estamos en esta tierra, si Dios ha permitido que experimentemos la vida física, es porque Dios tiene realmente un propósito. Y ese propósito es eterno. El profeta Jeremías va a decir que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para todo ser humano, para que obtengan el fin que anhelan. Y cada uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros somos un, un alma que habita en un cuerpo y que posee también un espíritu. Somos tripartitos. Así que hay una parte de eternidad en nosotros, pero esa eternidad en el propósito de Dios es de que nosotros la compartamos con Él. Siempre hemos dicho de que el propósito de Dios es de que todos le conozcan y que puedan ser parte de su familia, que vivan con Él por la eternidad. Hay solamente dos lugares a los cuales el ser humano puede ir después de partir de este mundo, porque es un ser espiritual. Podemos irnos a la eternidad con Dios, a compartir con Él la vida, la misma clase de vida que Dios tiene y que es impartida por Jesucristo, cuando nosotros le hemos rendido nuestras vidas, y también un lugar apartado de Dios por no haber tomado la decisión más importante, que es recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Por eso hemos estado meditando, estudiando el libro de Juan. Hemos hablado
hemos dicho que es importante para que cada persona que ha tenido su encuentro con el Señor lo lea varias veces y lo medite, porque es ahí donde va a recibir la revelación de el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo, que Él es quien dijo ser el único camino hacia el Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy otro camino o un camino donde tú puedes llegar al Padre. No, Él es el único camino. Por eso tenemos que creerle a Dios. No basta con creer en Dios, tenemos que creerle a Dios. Dios establece las pautas, Dios establece los principios. Hemos dicho muchas veces también de que si nosotros formamos parte de una ciudadanía, humanamente hablando, si yo soy peruano, soy norteamericano o quiero obtener la nacionalidad de un país, yo tengo que ceñirme a los principios, a las leyes de ese país. Entonces no podemos pensar de que para las cosas eternas, que son trascendentes, que son espirituales, haya un valor menor que eso. Es decir, que podemos entrar al cielo uh, de cualquier manera, de cualquier forma. Dios es el que gobierna en ese lugar y Dios es el que establece los principios y las normas. Y por eso tenemos la revelación, por eso tenemos la escritura, por eso tenemos la Biblia, que es el testimonio de Dios, que es, digamos así, la constitución política que Dios nos ha impartido para poder nosotros formar parte de su reino. Entonces, no podemos pensar de que vamos a sacarle la vuelta a Dios y llegar al cielo bajo nuestros razonamientos y principios y por nuestras propias obras. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso necesitamos un mediador. Por eso necesitamos un intermediario. Y ese intermediario, la Biblia nos dice que es el único Jesucristo. No hay otra persona. Porque los demás pueden tener la buena voluntad, pero igualmente son humanos. Y todo o han sido humanos. Y todo aquel que ha formado parte de la naturaleza humana, a excepción de Jesús, hemos pecado. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos también tuvieron que creer, recibir a Jesús como su Salvador. Y eso es lo que predicamos. Entonces, vemos aquí y hemos visto en las semanas anteriores que Pedro fracasó. Pedro falló. Pedro estuvo con Jesús 3 años al lado de Jesús, recibiendo sus enseñanzas, recibiendo la autoridad inclusive, porque él también fue y echó fuera demonios, resucitó muertos cuando envió Jesús a sus discípulos a hacer la obra, ¿no? Para que ellos fueran ya entrando a lo que más adelante iba a ser su labor principal de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero aún así, Pedro le falló. ¿Y qué nos quiere decir eso? De que no basta cuánto sepamos de Dios, no basta cuánto conocimiento, razonamiento cristiano o evangélico o religioso tengamos. Si nuestra vida no está realmente rendida a Jesús, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad está totalmente rendida a Él, le vamos a fallar. Y Pedro estaba en ese proceso. Pedro le falló, aún Jesús advirtiéndole. Pero Dios ahora le está dando una oportunidad de ser restaurado porque hay un propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Hemos fallado, hemos dicho, la Biblia dice, por cuanto todos, no dice algunos, todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a uno, no. Todos pecaron, todos se apartaron de Dios. No hay siquiera uno. Eso es lo que dice la Biblia y tenemos que creerle a Dios. Dios conoce la naturaleza humana, sabe de qué pie cojeamos. Entonces, nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie puede salvarse a sí mismo. No califica, no puede. Entonces, por eso necesitamos a Jesús, aquel que se hizo hombre y también siendo Dios, pero que no falló,
no pecó. Y Él es nuestro sustituto. Él es el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Él ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía, pero luego resucitó porque Él lo que hizo fue imputarse el pecado de la humanidad. Pero dice la Biblia que Él no pecó, no cometió pecado. Por eso que muchas personas, el enemigo, levanta cada cierto tiempo ciertas filosofías, ciertas doctrinas que refutan la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces dicen que él estuvo con María Magdalena, inclusive hay una película, el último pecado de Cristo. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera fallado, nosotros no tendríamos salvación, no hubiéramos podido ser justificados. Él no hubiera podido ser nuestro sustituto. Por eso que el diablo lo que quiere es opacar la divinidad de Cristo. Decir de que él fue un hombre como cualquier otro, que estuvo en la India, que estuvo en Egipto y qué sé yo, tantos disparates que bogan por ahí como filosofías huecas y sutilezas con tal de opacar la divinidad de Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces, vemos aquí que Pedro vuelve otra vez a las barcas a pescar. Y decíamos justamente la semana pasada de que se da el mismo acontecimiento de la pesca milagrosa. Uno al principio del llamado al ministerio de los discípulos y ahora al final, para Jesús remarcar que no podemos escaparnos del propósito. Aunque hayamos fallado, Dios nos va a dar la oportunidad de ser restaurados. Dios quiere restaurarte. Dios sabe de repente que hay un vacío en tu corazón, has fallado, aún siendo creyente, te sientes mal, pero Dios te da la oportunidad de restaurarte. Entonces, vemos aquí de que Él le va a decir que restaure a sus ovejas, que restaure sus corderos, que apaciente. Entonces decíamos de que hay no son animales diferentes, sino en distintas etapas. Hablábamos de que el cordero es de más o menos de 0 a 1 año aproximadamente, ¿no? Estamos haciendo una recapitulación. Y luego que la oveja es ya adulta, ¿no? Es el cordero, pero adulto, ya de más de 1 año. Entonces, lo que está diciendo es, tú tienes que apacentar, tienes que alimentar, tienes que cuidar, tienes que pastorear, tanto a los nuevos como a los que recién, que ya tienen más tiempo en las cosas de Dios. Tienes que asegurarte que ellos sigan caminando. Y decíamos justamente de que la oveja es un animal perfecto, es perfecto para poder compararlo con el hombre, en el sentido de que la oveja es un animal que por su característica animal, por decirlo así, por no tener cómo defenderse, no tener garras, no tener cuernos, no tener dientes poderosos como los de un león, es fácil presa de un depredador, no sabe cómo defenderse, está inofensivo. Y la Biblia dice de que el diablo, el enemigo de nuestras almas, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y el pastor, como lo leemos en el Salmo 23, ¿no? Y otros pasajes, Juan capítulo 14, Juan capítulo 10, perdón, vamos a ver de que se necesita de un pastor. Se necesita de alguien que los cuide, que los proteja del depredador. Y por esa razón, la oveja no es un animal en extinción. Otros animales, inclusive los leones, los elefantes, están en peligro de extinción. Animales que tienen más recursos para defenderse, pero la oveja, que es un animal que está expuesto a diferentes peligros, no está en proceso de extinción, porque siempre se le ha asignado a alguien que lo cuide. Y el Señor Jesús va a decir, ¿no? O el salmista va a decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque Él es el que lo protege, el que lo guarda de aquel que está acechando
para destruirlo, para devorarlo. Entonces, Jesús va a darle esa tarea a, a Pedro, va a darle esa tarea de cuidar. Él le había fallado, él no había respondido a las expectativas y por eso Jesús le advierte, le dice, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, para zamaquearte, pero yo estoy orando por ti. Ahora, no solamente lo restaura, ¿no? Como estuvimos viendo, de que el Señor usa una palabra para restaurarlo, dice. Le dice Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas con el amor de Dios, con el amor ágape, el amor sacrificial? Y él responde y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que yo te fileo, que te amo como un amigo, como un buen amigo. Es decir, no es el mismo amor que Jesús ha expresado por él y que expresa por toda la humanidad. Decimos que el mensaje de Juan es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pedro usa la palabra filial, de amor de amigo, amor entrañable de un amigo, de un conocido, de una persona muy estimada. Y dice que vuelve a decirle por segunda vez en el versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, aquí el Señor usa la palabra fileo. Bueno, ya, al menos, ¿me amas como un amigo entrañable? Sí, tú sabes que te amo de esa manera. Ahora, el Señor no se hace problemas porque Pedro está en un proceso. Pedro está dañado. Pedro está triste. Él no quiere decirle, Señor, yo te amo con un amor sacrificial porque ya te fallé una vez. Y no quiero comprometerme a decir que te amo hasta la muerte. Te amo de la manera que tú me amas porque aún soy hombre y te puedo fallar. Pero recuerden, estamos en un proceso. A veces, y eso es muy común ahora ver, que aún creyentes no quieren comprometerse por temor. Pero la Biblia dice que el verdadero amor, el amor de Dios, echa fuera todo temor. Cuando nosotros somos confrontados con el amor de Dios, cuando entendemos la magnitud del amor que Dios tiene por nosotros, entonces nosotros somos transformados, somos transicionados de ese amor no tan comprometido a un amor sacrificial, a un amor dispuesto a rendir nuestras vidas. Como Pedro, más adelante y a lo largo de la historia, se va a dar, se va a manifestar. Pero Pedro ahorita dice, no, no quiero comprometerme, Señor. Todavía ya estoy fresco, te acabo de fallar y yo soy muy impulsivo, ¿no? Soy muy arrebatado, no quiero cometer el mismo error. Dios está ya tratando con su temperamento, como lo está tratando con cada uno de nosotros. Amigos, hermanos, quizás el hueso más duro de roer, por decirlo metafóricamente, para Dios, para tratar con nosotros, es nuestra forma de ser, nuestro temperamento. Es decir, a lo largo de toda la escritura vamos a ver que Dios trata con diferentes hombres que luego se convierten en gigantes de la fe. Abraham, el padre de la fe, un hombre mentiroso, un hombre temeroso, que le va a decir a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, porque no vaya a ser de que me quieran matar, porque si saben que tú eres mi esposa, ¿no? Te ven hermosa y van a querer casarse contigo. Entonces la mejor manera de poder obtenerlo es que a mí me asesinen. Entonces mejor di que eres mi hermana. Jacob también hizo lo mismo. Jacob suplantó. Jacob mentía hasta que Dios trata con él. Y así, diferentes personajes. Nadie se escapa
Aún el apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, también Dios tuvo que enfrentarlo, tuvo que hacerle frente camino a Damasco, tuvo que tumbarlo al piso, por decirlo de alguna manera, para que él pueda rendirse a él. Y no es verdad de que nosotros también tenemos que ser confrontados para ser transformados. Entonces Pedro no fue la excepción. Y quizás, como decía, hemos fallado, pero Dios quiere restaurarnos, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito eterno. Entonces, vamos a ver de que Dios, Jesús, lo restaura, pero eh, le da a la vez una responsabilidad. Sana su corazón y le da una responsabilidad. Le está diciendo, está bien, Pedro, tú no te quieres comprometer, no quiere decir que me amas incondicionalmente, que me amas hasta la muerte, pero al menos empezamos con algo. Me tienes afecto, me tienes cariño de amigo, me tienes en estima. Así que no hay problema. Yo sí te sigo amando con amor eterno. Y por eso te extiendo esta, esta tarea, te doy esta responsabilidad. Porque, hermanos, amigos, cuando una persona nos falla, ¿no es verdad que nos costaría volver a confiar en ella? Volver a confiar en él. Cuando un esposo o una esposa le fallan a su cónyuge, ¿acaso no se crea un ambiente de desconfianza y muchas veces eso no logra superarse, no logra haber una restauración o en muy poco porcentaje se logra porque los sentimientos, las emociones están dañadas, pero cuando Dios tiene el control de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nosotros podemos volver a dar una oportunidad a esa persona y en los mayores de los casos vuelve una vez más a tener esa relación y se vuelve más fuerte, se vuelve más estable, porque ambos se comprometen a ser personas que de ahora en adelante van a mantener ese vínculo, ese compromiso, ese pacto. Entonces, el Señor le dice, está bien, Pedro, tú dices que me quieres, me estimas, pero yo te amo, yo te extiendo mi favor, yo confío en ti. Hermanos, no solamente es perdonar, sino demostrar también que no hay nada que interrumpa, que realmente sea real esa actitud. Por eso que el Señor le dice, está bien, Pedro, yo te brindo mi confianza y mira, te doy la responsabilidad de cuidar lo más valioso, cuidar aquello por lo cual yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario, por todos aquellos que han abierto su corazón, que han dejado que yo sea el Señor de sus vidas. Yo ya no voy a estar físicamente, pero yo para eso los he capacitado, para eso los he preparado, para que ustedes ahora asuman esa responsabilidad. Pero como ya les he dicho, ustedes no estarán solos. Yo estaré con ustedes. Yo les daré revelación. Yo les daré los recursos por mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo es el que les guiará toda verdad. Es el que los capacitará sobrenaturalmente para que ustedes puedan impartir la verdadera doctrina, el verdadero propósito. Ustedes van a seguir bajo mi mando, pero en otro nivel de comunión. Por eso que en Juan 14, Juan 16, les dice que el Espíritu Santo va a cumplir una tarea y luego les va a decir, como dice en Lucas, no se muevan de aquí porque serán investidos del poder de lo alto.
Mi Espíritu Santo va a ser derramado en ustedes y ustedes van a ser transformados de una manera gloriosa. Ustedes van a ser mudados en otros hombres. Va a haber una capacitación sobrenatural para que ustedes sean como yo. Por eso que les digo, yo me voy al Padre, pero mayores cosas ustedes harán en mi nombre. Mayores cosas. ¿Por medio de qué y de quién? Del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, amigos, es tan importante que el creyente, que el Hijo de Dios, sea una persona llena del Espíritu Santo, que dependa de Dios, que tenga esa investidura de poder, que activan los dones, las capacidades sobrenaturales que confirman la palabra, que evidencian que realmente estamos dando el mensaje de Dios. ¿Por qué la iglesia está carente de ese poder? Porque no están dando en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Es triste ver de que ya no se habla sobre estos temas, que solamente se ve el libro de los Hechos como un libro histórico, pero es un libro presente. Tú y yo seguimos escribiendo las páginas, los capítulos del libro de Hechos, porque estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en que el Espíritu Santo ha sido derramado y sigue siendo derramado, pero solamente se manifiesta en algunos cuantos que han entendido que la única manera de poder evidenciar el poder de Dios es dependiendo total y absolutamente de Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, por eso, queridos amigos, hermanos, Dios le da esa responsabilidad. Le va a decir, cumple con ese ministerio pastoral. Yo te llamé para que te conviertas en pescador de hombres y ahora estás volviendo a las redes. Entonces, retoma el llamado. Sí, de repente dices, yo te fallé, no soy digno, pero yo te estoy ahora extendiendo nuevamente la confianza. Te estoy dando esa responsabilidad. Yo no se la doy a cualquiera, Pedro, pero yo confío en ti. Yo te amo con amor eterno. Por eso te prolongo mi misericordia. Yo te he perdonado realmente. Así que no te sientas culpable. Hermanos, por eso la Biblia nos da la posibilidad de que cuando fallamos al Señor es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con Dios solamente vamos a encontrar el perdón absoluto y Él literalmente nos da borrón y cuenta nueva. Él dice que echará nuestro pecado en lo profundo del mar y nunca más se acordará de él. Pero el enemigo trata de restregarnos nuestras culpas, nuestro pecado, nuestras fallas en nuestro rostro para desanimarnos y tirar la toalla, ya no retomar el llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero la Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Que todo lo que está escrito en su libro de nosotros se va a cumplir. Dios tiene un plan, un propósito que te lo va a ir revelando a través del Espíritu Santo. Miren, amados amigos, hermanos, Dios nos dice en su palabra que hay un propósito general para todo creyente. Él nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Todos tenemos que dar testimonio, todos tenemos que hablar de Jesús, pero ya específicamente cómo nosotros encajamos, qué piezas somos, cómo vamos a funcionar, qué dones Dios nos ha dado para poder llevar a cabo esa tarea. Eso es algo personal, algo específico. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero ¿qué parte eres tú en este cuerpo? ¿Eres ojo? ¿Eres pie? ¿Eres mano? ¿Eres oreja? ¿Qué parte tú eres? ¿Qué órgano eres tú dentro del cuerpo de Cristo? El dedo no puede hacer lo que hace un ojo y muchas otras partes del cuerpo no pueden hacer lo que otros órganos como función llevan a cabo en el cuerpo.
Entonces cada uno encaja, cada uno tiene su asignación. Entonces, si bien es cierto, todos tenemos que predicar el evangelio, pero ¿de qué manera yo tengo que hacerlo? ¿Cómo yo encajo? Entonces, es ahí donde viene la revelación específica. Es ahí donde nuestra comunión con el Espíritu Santo va a impartir en nosotros dones, capacidades, talentos para poder llevar a cabo el propósito de Dios. No todos somos pies, no todos somos manos, no todos somos oreja. Cada uno tiene una función, pero son complementarios. Todos vamos hacia el mismo fin, que es compartir, llevar el mensaje de salvación a las personas que todavía no le conocen. Y algunos tienen mayor responsabilidad. Dios, por eso en Efesios 4 va a decir de que algunos puso como pastores, evangelistas, maestros, profetas, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, usted puede verlo más adelante. Entonces, muchas veces nos pasamos nuestra vida sin descubrir específicamente cuál es nuestra labor. Pero Pedro tenía una labor y Jesús quería que él la cumpliera. Por eso le dice, apacienta. Por eso le dice también, pastorea. Es decir, conduce, dirige, lleva al alimento fresco, da protección, porque eso es lo que hace un pastor. El pastor da su vida por las ovejas, no el asalariado. El Señor lo va a decir en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. Y ese es el propósito para el cual Dios llama a algunas personas y lo llamó a Pedro. Entonces, por eso es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad. Por eso que el Señor Jesús insiste. Por eso le vuelve a decir, a remarcar, cuida de las que ya están establecidas, porque aún están en un proceso, pero cuida a las que son tiernas también, hasta que estén fuertes. Es todo un proceso que no termina, que continúa, porque las ovejas maduras van a parir, por decir, a otras ovejas, y se vuelve a repetir el proceso. Entonces, es un trabajo constante. Pero para eso es que es importante que nuestro corazón esté sanado, que nuestro corazón esté establecido en las cosas de Dios. Por eso que Jesús no le está reprochando a Pedro, sino que lo está restaurando. Es como decirle, Pedro, aunque ahorita solo me puedas amar como con amor de amigo, con amor filial, igual te doy la responsabilidad. Anda y apacienta mis corderos y mis ovejas. Yo voy a hacer que ese fileo se vuelva ágape. Y hermanos, cuando vemos el amor de Dios que nos constriñe, porque nos sentimos todavía incapaces, vulnerables, sensibles, nos sentimos todavía proclives a fallarle. Entonces, esa confianza es la que a nosotros nos levanta, es la que nos lleva a ese compromiso, a esa transformación de amor filial, amor humano todavía, por decirlo así, a un amor de compromiso. Por eso vemos tanta gente que ama de tal manera a Dios y que no se mueve de lo que Dios ha dado en sus vidas. Hermanos, eso es algo que solamente lo podemos entender cuando reconocemos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos ha rescatado, nos ha sacado de las garras del enemigo, nos ha sacado de las fauces del lobo rapaz, nos ha sacado de las puertas del infierno, que bien lo merecíamos, pero por su misericordia y su amor,
Él nos ha rescatado. Pedro va a decir que nos ha rescatado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas. Más adelante, Pedro en una de sus cartas va a decir que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, pero para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Él realmente fue transformado. Y por eso, más adelante en el libro de Hechos va a decir, nosotros, aunque hemos sido intimidados, hemos sido azotados, hemos sido encarcelados por ustedes, los religiosos, no podemos dejar de compartir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese Pedro temeroso, ese Pedro que negó a Jesús, se convierte en un paladín de la fe, se convierte en un mártir de la fe. Por eso la tradición dice de que él iba a ser crucificado y Jesús se lo dice aquí, luego de este relato. Y él dice, según la tradición, dice que no era digno de morir como su maestro. Por eso dice que pidió que lo crucificaran de cabeza. Eso es lo que dice la tradición. Pero aquí vemos ese proceso de transformación a través del Espíritu Santo, a través del amor de Dios. Ahora, Pedro más adelante va a cumplir. Años después, en primero de Pedro, capítulo 5, versículo de 2 al 4, el mismo Pedro va a decir a los ancianos, a los pastores que ahora ya están establecidos en la obra, le va a decir, apacentad la grey de Dios. Lo que Jesús le asignó, ahora Él está impartiendo como una enseñanza. Está diciéndole, aconsejándole a los nuevos pastores, a los futuros pastores, aquellos que ahora tienen la responsabilidad, apacentar la grey de Dios. Entonces, vemos de que Jesús prueba el corazón de Pedro, lo sana de esas tres negaciones y le encarga el rebaño sin exigirle perfección. Hermanos, estamos en un proceso. Dios quiere procesarte. Quizás hay cosas que ahora no lo entiendes, pero Dios va a ir revelando, va a ir mostrando en esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces tú vas a entrar en ese proceso de restauración. Pablo va a decir, ¿no? De que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es nuestro culto racional, y renovemos nuestra mente a través de la palabra. Ahí usa la palabra metamorfosis. Habla de ese gusano, esa oruga, ese animal horrible, que luego se convierte en una mariposa preciosa. Es el proceso de metamorfosis a la cual estamos expuestos si nosotros empezamos a vivir en una relación estrecha con Dios. Es ahí donde somos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. No necesitamos ser perfectos. Tenemos que exponernos a la obra del Espíritu Santo para ser perfeccionados, para ser santificados, porque todavía estamos en un proceso. Todavía vamos a fallar al Señor, pero en la medida que nosotros estemos más cerca de Él, nosotros vamos a ir adquiriendo ese reflejo de su gloria, esa presencia de Dios que va a ir haciendo su obra en nuestra naturaleza carnal. Por eso que Pablo va a decir, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu para que la carne, nuestra humanidad, no tenga ese poder para hacernos caer, para arrastrarnos, para fallarle. Pablo va a decir más adelante en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es la meta, ser como Él. Pero no hay otra forma si nosotros no permanecemos,
no tenemos comunión con el Espíritu Santo, que es ahora quien mora en nosotros. Nosotros hemos sido hechos templo del Espíritu Santo y tenemos que darle a Él todo el control, todo el dominio, porque Él es quien quiere realmente que el propósito de Dios se cumpla. Como dice, hasta que lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vemos de que Pedro va a ser de que el fileo, después de Juan 21, después de este capítulo de Juan, capítulo 21, el Pedro de fileo se va a volver el Pedro de ágape. ¿Por qué? Porque él dijo, sí, Señor, entonces yo me rindo a ti. Señor, tú me estás dando una nueva oportunidad. Aún todavía no me siento capaz, pero aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Transfórmame, cámbiame. Señor, yo solo no puedo. Por tratar de hacer las cosas de mi fuerza, te fallé y no quiero volverte a fallar. Así que, si tú me das la oportunidad, aquí estoy, Señor. Y la muestra de que Pedro se rindió y de que se cumplió el propósito, justamente lo vamos a ver luego, relatado en el libro de los Hechos. Cuando en el libro de los Hechos, ¿no? Jesús, a través de su Espíritu Santo, luego de que recibe la investidura de poder en Hechos capítulo 2, ese Pedro dubitativo, ese Pedro inestable, ese Pedro emocional, ese Pedro impetuoso, ese Pedro que hacía las cosas en su fuerza, entonces es transformado y empieza la obra tremenda del Espíritu Santo en él. En Hechos capítulo 2, Pedro empieza a cumplir con esta función de alimentar a los corderos. En Pentecostés, ahí Hechos capítulo 2, predica y se convierten 3,000 personas en un solo día. Vemos que son corderos, recién han nacido, recién han recibido el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hace Pedro? Se queda con ellos, les enseña, luego parte el pan, los nutre con la palabra básica. Entonces él está cumpliendo con este apacienta mis corderos, lo que Jesús le está diciendo en Juan capítulo 21. Luego, en Hechos capítulo 3, él empieza a cumplir con la otra faceta de pastorear. Ya no solo predica, se convierte en 5,000, sino que ahora corrige, guía y protege al rebaño. Luego vemos en el capítulo 5 que sana al cojo y lo usa como un modelo para enseñar. Confronta en el capítulo 5 a Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo. Trae instrucción, trae disciplina, porque hermanos, no podemos ser, como dice el apóstol Pablo, no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No podemos burlarnos de Dios. Dios lo conoce absolutamente todo. Luego, Pedro se para delante del Sanedrín y va a decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Él cumplió con esa parte de pastorear las ovejas. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso del 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está instruyendo y nos instruye a nosotros también, los que cumplimos la función pastoral. Miren qué tremendo lo que él dice. Apacentad la grey de Dios, denle de comer, cuidando de ella, no por fuerza. Es decir, no con nuestra fuerza, no con nuestro ímpetu. Y él tiene autoridad para decirlo, porque esa era parte de su naturaleza humana. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. ¿Qué vemos ahora? Vemos pastores, vemos hombres de Dios, sí, pero que no están todavía del todo procesados, que no están cumpliendo cabalmente con la labor, porque muchas veces exigen, si no me das una ofrenda, si no me pones en un hotel 5 estrellas, si no voy en avión de primera clase. Hermanos, el obrero es digno de su salario, lo dice la Biblia. Dios mismo lo manda, pero Dios va a poner el querer como el hacer. Dios va a establecer eso. Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Dios conoce nuestro presupuesto. Nosotros no tenemos que exigir absolutamente nada, sino que Dios se encargue de nuestras finanzas, que Dios se encargue de nuestra economía. Dios sabe mejor lo que tú necesitas para poder tener todo cubierto. Entonces, aquí está el consejo. Y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vemos ahora cuántas personas que se llaman ser apóstoles, pastores, y imponen, demandan, exigen. Hermanos, esto es terrible. Vemos aquí, por eso, que el nombre del Señor Jesucristo es vituperado por los incrédulos. Por eso vemos de que el ministerio pastoral es visto a menos, es como algo, como un negocio para muchos, pero Dios conoce realmente la situación de algunas personas que hacen la obra tal como Dios quiere que se haga, siguiendo el consejo de este anciano llamado Pedro, que ha aprendido, que ha cumplido a cabalidad, que ha entrado en el proceso y se ha dejado procesar para que la gloria sea total y completamente para Dios, para que el Evangelio de Cristo no sea vituperado, para que el Evangelio de Cristo realmente sea glorificando a nuestro Señor, exaltando a nuestro Dios. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Por eso dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es nuestro galardón, ese es nuestro premio. Buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, porque el dinero no nos lo vamos a llevar. La ropa que tenemos puesta no lo vamos a llevar. Pero el Señor sí nos demanda de que invirtamos. Dice que no hagamos tesoro en la tierra, sino en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que los recursos que podamos tener lo invirtamos para que mucha gente pueda conocer al Señor. Sí, se necesita el dinero, se necesita invertir en materiales de enseñanza, se necesita invertir para dar de comer a mucha gente que no tiene recursos. Dice que ganemos a las personas a través de las riquezas injustas, es decir, a través de los bienes materiales que todavía se pueden poseer en esta tierra, porque nosotros hacemos una transacción de lo que perece
a lo que permanece para eternidad. Es decir, convertimos, tenemos la capacidad, tenemos la gracia para hacer de que lo natural pueda tener trascendencia eterna, lo momentáneo pueda tener trascendencia eterna. Es decir, poder acercarnos a la gente brindándole una ayuda, un apoyo, pero a la vez ganándonos nuestro derecho de poder conversar con esa persona para exponerle el mensaje de salvación. Entonces, eso es ser astuto para el bien, no para el mal. No es más bien cogerlo para después desvalijarlo, sino brindar para luego darle lo eterno. Ese es el propósito para el cual el Señor también hizo su obra, hizo la tarea, para eso multiplicó los panes y los peces, para que la gente luego viniera a Él, pero bajo la perspectiva correcta, para que Él se pueda ganar el derecho de ser escuchado. Entonces, es así como nosotros trazamos puentes con la gente. Entonces vemos que Pedro termina con el ágape ya fundamentado en su vida. Según la tradición de la iglesia, Pedro terminó dando su vida por las ovejas. Según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma, cabeza abajo, porque dijo que no era digno de morir como su Señor. Así se cumplió lo que Jesús profetizó aquí en Juan capítulo 21, versículos 18 y 19, donde dice: de cierto te digo, ciertamente, Pedro, así te estoy diciendo con claridad, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Miren, Jesús le está diciendo: tú vas a cumplir la tarea, tú vas a partir de este mundo todavía anciano, todavía te queda mucha cuerda por delante. Y hermanos, ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que cumplamos el propósito, que lleguemos a la meta del supremo llamamiento, pero en el transcurso tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, tenemos que ir crucificando cada día el viejo hombre. Por eso que Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. ¿Y qué le va a decir luego? Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro, como en la primera vez, yo te llamé de las barcas, te dije que te ibas a convertir en un pescador de hombres y te llamé junto con este grupo de pescadores, como lo eras tú. Le dije: sígueme. Ahora te vuelvo a decir, Pedro, y estás restaurado. Pedro, hay un propósito para ti. Sígueme. Y yo quiero decirte, Dios tiene un propósito para ti. No es casualidad que Dios te esté hablando en esta mañana. Dios quiere restaurarte en cada área de tu vida. Dios quiere cumplir su propósito en ti. El salmista va a decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero fue porque él se alineó con el propósito de Dios, se puso en las manos de Dios, empezó a andar con Dios. Y eso es lo que Dios espera de ti a partir de hoy. Dios tiene un propósito eterno. Dios te ha creado para que tú, al partir luego de esta vida física, puedas continuar en su presencia, puedas continuar haciendo su propósito. Entonces, vemos aquí que lo confirma su llamado. Le dice: sígueme.
Ya no hay nada que te impida, Pedro. Ya te estoy dando mi voto de confianza, ¿no? Esa frase que está muy de moda en el Congreso. Te estoy dando mi voto de confianza. Me fallaste, pero yo me olvidé de ese asunto. Y al comprometerte, al darte esta responsabilidad, lo más valioso, lo que yo he ganado con mi sangre, estoy poniendo nuevamente en tus manos. Entonces, no hay forma más objetiva de demostrarle que lo que él está diciendo es solamente la verdad, de que todavía él está dispuesto a confiar en nosotros, hombres y mujeres que le fallamos, pero que sabe que si nosotros seguimos avanzando con él, vamos a ser transformados para su gloria. Y luego dice versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Hermanos, amigos, todos tenemos una función, todos tenemos un propósito. El propósito de cada uno de nosotros es seguirle. Miren, Pedro necesitaba escuchar de Jesús por lo que había sucedido, que le diga, sígueme. Pero Juan no. Por eso que Juan le sigue. Sabe que tiene claro que él tiene que seguir a Jesús. Y por eso, de alguna manera, él empezó a caminar también detrás. Entonces, aquí no hay competencias. Aquí no hay, hermanos, amigos, de que celos ministeriales, ¿no? Bueno, tú me has llamado a mí y se coló en el asunto. No, no, lo que pasa es de que el otro lo tiene claro. Juan lo tiene claro. Yo tengo que seguir al Señor. Desde que Él me llamó, lo he seguido y lo voy a seguir siguiendo, por decirlo así. No hay nada que me impida. Yo también tengo que ser procesado. Hay un propósito que Dios tiene para mí. Y curiosamente, Jesús le dice, si quiero que Él quede hasta que yo venga aquí a ti, o sea, tú céntrate en lo que yo te he encargado a ti. Él déjalo, él tiene claro el propósito y yo tengo un propósito para Él. Ahora, hermanos, aunque bien claro está lo que la aclaración, por decirlo así, ¿no? En el versículo 23 dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿No? Si yo quiero que él no muera, ¿qué te importa a ti? Si ese es el propósito para él, así va a ser. Pero aunque se aclara esto, curiosamente, Juan fue el discípulo que escribe el libro de Apocalipsis. Juan es el que queda y recibe la revelación de Jesucristo glorificado para los últimos días. Vemos el libro de Apocalipsis, vemos el libro de la revelación y realmente Juan queda, por decirlo así, para ver hasta que Jesús venga. Porque eso es lo que nos revela el libro de Apocalipsis. Nos revela la segunda venida. Nos revela todos los acontecimientos que están por desarrollarse dentro de poco. Porque Jesús, ahí en Mateo 24, nos habló, nos dijo que todo este proceso
que sería principio de dolores. Y hermanos, amigos, lo estamos viendo. Por eso, despiértate tú que duermes, sacúdete, entiende que la venida del Señor está a las puertas. Ahora, los terremotos no bajan del punto 7. 7, el número de la perfección, ¿no? El número de Dios. Dios está trayendo un sacudimiento en el ámbito natural para traer un despertamiento en el ámbito espiritual, para decirle a la gente, yo estoy cumpliendo ya con lo final. Este es el principio del fin. Así que estate alerta, despiértate, sacúdete, date cuenta que lo que yo he declarado en mi palabra tiene cumplimiento. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y en el libro de Apocalipsis vemos, hermanos, van a haber terremotos que van a desaparecer islas. Todavía no hemos llegado a eso, pero se va a dar. Pero lo terrible que vemos en el libro de Apocalipsis es que dice que la gente, aún viendo esto, no dejaba de hacer sus abominaciones, no dejaba de pecar, no dejaba de fornicar, de adulterar, no dejaba de invocar a los demonios. Eso es lo más terrible que puede suceder en la realidad humana. Pero por eso el Señor va a traer juicio. Y Juan vio todo eso. Es decir, espiritualmente quedó hasta que el Señor vendría. Así que estemos alertas porque el Señor viene pronto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Es verdadero porque, hermanos, todo lo que él dijo de Jesús en su evangelio se ha cumplido. Todo lo que Dios ha revelado a través de lo que Juan escribió en este libro es la realidad. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que te dice que si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. ¿Cómo se experimenta eso? Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, naces del Espíritu y el Espíritu Santo te da la revelación y la confirmación de todas estas cosas. Y luego nos va a decir, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Hay muchas cosas, pero esto es lo suficiente. Esto es lo básico. Esto es lo importante. Esto es lo que tú tienes que entender. Esto es lo que tú tienes que recibir. El testimonio de Jesús. Él es el Salvador. No hay otro. Y Él es el que tú tienes que hoy abrirle tu corazón. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no han nacido por voluntad de hombre ni de varón, sino de Dios. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús, si tú todavía no has nacido de nuevo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así que en esta tarde ya, yo te animo, yo te exhorto, yo te, te, te ruego que le abras tu corazón al Señor, que le entregues tu vida. Si tú quieres hacerlo, haz una oración sencilla. Abre tu corazón a Dios
y decláralo con tus labios, porque dice la Escritura que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile al Señor: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado, esta forma de vida apartado de ti, sin conocimiento de tu plan, de tu propósito, de tu palabra. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía y que eres mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida. Toma el primer lugar y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego totalmente a ti. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y no irás a condenación, mas has pasado de muerte a vida. Si tú partieras hoy de este mundo, te vas a ir directo a la presencia de Dios, porque esa es su promesa. Él te da la vida eterna. Pero si no partes, hoy empieza este proceso. Ha dado el primer paso, el paso más importante, pero no todo queda ahí. Ahora tú tienes que entrar en el proceso de conocer la voluntad de Dios, de conocer el propósito de Dios para tu vida manifestado en su palabra. Por eso, a partir de hoy, tú tienes que empezar a estudiar, a leer y aplicar los principios que Dios establece en su palabra, para que tú entres en ese proceso de transformación, de cambio. Hemos visto, Pedro no cambió de la noche a la mañana, estando aún con el Jesús en vivo, en carne y hueso. Tuvo que pasar un proceso, tuvo que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y hoy, al entregarle tu vida a Jesús, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, ya está en ti, pero ahora Él quiere manifestarse. Así que nosotros queremos ayudarte a crecer y a depender de Dios. Queremos darte las pautas, queremos brindarte algún tipo de material para que tú puedas avanzar. Si tienes una Biblia en casa, justamente empieza leyendo el Evangelio de Juan. Puedes también entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Suscribirte y ahí vas a ver todos los mensajes concernientes a Juan, Apocalipsis, a Efesios y todos los que hemos compartido por este medio. Ya hemos terminado Juan y vamos a empezar justamente con lo que es esa relación con el Espíritu Santo. Cómo tiene que darse nuestra comunión con Dios de ahora en adelante a través del Espíritu Santo. Así que compártenos tu decisión. Queremos orar por ti. Y así que gracias una vez más por tu tiempo. Y algo más, comparte este mensaje con personas que no conocen aún al Señor o personas que tú sepas que se han apartado, porque el Señor Jesús viene pronto. Así que gracias una vez más y te recordamos, estamos los días miércoles 7:30 de la noche teniendo el tiempo de oración. Y también, como hoy, día domingos, 11 de la mañana, dando este mensaje de salvación y de edificación. Que el Señor te bendiga y recuerda, Jesús viene pronto. Prepárate. Bendiciones.